El Chevrolet Cavalier quiere revivir viejas épocas, quiere revivir ese sentimiento de nostalgia en las personas a las que les tocó tener uno o, por ejemplo, que sus papás o sus tíos llegaron a tener un Cavalier. En mi caso, por ejemplo, en mi familia hubo dos Cavalier de los 90s. Entonces sí, la verdad es que sí te remueve un poquito ahí las emociones. Y apelando a eso, regresa a México y regresa con una propuesta que lo ubica justo entre dos segmentos, el de los sedanes compactos y el de los sedanes compactos. Vamos a ver cómo se maneja este Chevrolet Cavalier, que aparte es de los autos que más polémica han causado este año en México. Soy Alonso Maldonado, bienvenidos a Interauto. Chevrolet ha apelado a la nostalgia en los mexicanos, trayendo esta nueva generación del Cavalier, rescatando un nombre de un vehículo que fue muy emblemático en los 90s en México. ¿Por qué? Porque seguramente fue el vehículo que tal vez tuvo tu papá, tus tíos, o que incluso tú, si eres un adulto joven, llegaste a tener como joven en los 90s. Entonces Chevrolet apela a esa nostalgia y ahora trae este Cavalier que utiliza la plataforma de la generación anterior del Chevrolet Cruze. Y eso no es malo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos una plataforma que ya está probada, que sabes que tiene un buen espacio interior y que tiene un manejo agradable. Ahora, el Chevrolet logra darle su propia personalidad, aun cuando tú ves de lado el Cavalier y dices, ese es un Cruze anterior. ¿Por qué? Porque la caída del tercer pilar es idéntica a la de un Cruze, tiene el mismo plastiquito que el Cruze anterior. Le ha logrado dar su personalidad propia con un frente diferente que, por ejemplo, tiene iluminación LED de día y que tienes calaveras traseras también de iluminación LED, una parte trasera o una cajuela bastante marcada. Entonces ha logrado darle su propia personalidad y también en el interior ha logrado darle una propia personalidad. Ahora, mecánicamente, el Chevrolet Cavalier utiliza un motor 4 cilindros 1.5 litros de 107 caballos de potencia acoplado a una caja automática o manual de 6 velocidades. En el caso de esta versión Premier tenemos la caja automática de 6 velocidades con la posibilidad de regular los cambios de manera manual a través de la palanca de velocidades. No hay paletas de cambio detrás del volante, pero sí lo puedes hacer con la palanca de velocidades. Sin embargo, las velocidades no las mantiene y eso me parece que es algo que yo haría, o sea, yo trataría de mantener la relación que el conductor eligió. ¿Por qué? Porque si tú estás en una situación buscando tracción y vas en segunda, por ejemplo, y quieres que se mantenga en segunda, para tú mantener esa tracción, llega un momento en el que el Cavalier hace el cambio hacia arriba y puede llegar incluso hasta hacer el cambio hasta cuarta velocidad, y eso puede desbalancear el vehículo en situaciones en las que no quieres tener ese desbalance. Entiendo que no es un vehículo que está orientado a ser deportivo, pero si te da la opción de tener los cambios de manera manual, me gustaría que te ayudara a respetar esos cambios. En cuanto al rendimiento, el Cavalier me ha estado dando entre 11 y 12 km por litro, que es suficiente para mantenerte o para llevarte del punto A al punto B en ciudad con un desempeño agradable. No va a ganar ningún concurso de velocidad, no va a ser el más rápido de 0 a 100, ni mucho menos, pero es un coche que se mueve decentemente. ¿Por qué? Porque tienes una buena cantidad de torque en la parte baja del tacómetro de las revoluciones, que te ayuda en situaciones de ciudad a poderte mantener de manera ágil dentro del tráfico. Conforme vas ganando velocidad, vas perdiendo potencia. Entonces ahí no podemos esperar grandes velocidades o grandes capacidades de rebase, ni mucho menos altas velocidades. ¿Por qué? Porque finalmente es un motor pequeño, pero que te entrega un buen rendimiento de combustible. En cuanto a seguridad, el Chevrolet Cavalier en esta versión tiene 4 bolsas de aire, tiene 4 frenos de disco y también tenemos control de estabilidad y frenos con ABS. Me gustaría que todas las versiones tuvieran por lo menos esas 4 bolsas de aire, 4 frenos de disco y control de estabilidad, como si lo tienen todas las versiones del Seat Toledo, por ejemplo. Sin embargo, no lo tenemos, solo hasta la versión más equipada, que cuesta 296,900 pesos. Creo que esa es un área de mejora dentro de Chevrolet. La configuración de seguridad me gustaría que fuera mucho más agresiva que lo que está haciendo realmente, porque en las versiones base tiene seguridad
muy básica. Y por ejemplo, por poquito más de 230,000 pesos que cuesta la versión base, si te vas al segmento de un Rio, por ejemplo, ya tienes 6 bolsas, tienes control de estabilidad y tienes 4 frenos de disco, mientras que el Cavalier más básico solo tienes frenos de disco delanteros, 2 bolsas de aire delanteras y frenos con ABS. Pierdes el control de estabilidad. Precisamente el comportamiento dinámico me parece que ha sido algo que tiene sus altibajos, por así decirlo. Es muy cómodo en ciudad y eso a mucha gente le gusta. Sin embargo, sabemos que esa comodidad en situaciones de manejo un poco veloz se pierde cierto control. ¿Por qué? Porque finalmente el auto está orientado a ser mucho más cómodo que deportivo. Y hay, por ejemplo, algo que noté mucho es que en la vuelta en la glorieta que doy hacia la izquierda, la parte delantera se clava mucho y el control de estabilidad no es tan intrusivo. Entonces eso, en un vehículo que no tiene un tacto tan firme, puede llegar a ser peligroso porque te va dejando, o sea, solito, es como de, bueno, vas a ir rápido, te voy dejando, y cuando ya te quiere recuperar puede llegar a ser muy tarde porque tú ya vas muy confiado en que el coche está respondiendo muy bien y puedes lograr velocidades muy altas y de repente esa suavidad puede hacer que el coche se vaya más de frente de lo que tú quisieras y el control de estabilidad, aunque quiera hacer ya su chamba, puede ser demasiado tarde. Entonces lo mejor es no confiarse y estar conscientes de que estamos en un vehículo orientado a ser cómodo y familiar más que un vehículo deportivo. Y precisamente en las frenadas de emergencia, este Chevrolet Cavalier con los 4 frenos de disco, control de estabilidad y con también la asistencia de frenado, lo hizo bastante bien esquivando a Leoncito Valiente. Tengo que confesar que yo pensaba que le iba a dar un lleguesín a Leoncito Valiente y no fue así. A pesar de esa suavidad de las que les platico, al momento de tú buscar una reacción rápida para esquivar un objeto, un coche, ya saben, un niño, una mascota o algo que cayó simplemente en tu camino, yo pensé que iba a tardar más en reaccionar y no fue así. Lo hizo bastante bien, reaccionó bastante rápido, me ayudó a evitar atropellar a Leoncito Valiente y aunque al final de la frenada se fue un poco más de lo que yo pensaba, me sorprendió que tuviera la capacidad de esquivar los objetos tan eficiente como lo hizo con Leoncito Valiente. El espacio interior es apto solo para 4 adultos. ¿Por qué? Porque el tercer pasajero que viajaría en medio en la banca trasera lo haría bastante incómodo. ¿Por qué? Porque está muy salido el respaldo en esa posición. Lo ideal son 2 adultos atrás y 2 adultos adelante y van a viajar con comodidad y la cajuela tiene un espacio suficiente para esas 4 maletas. Son 405 litros de capacidad que se quedan por debajo de los 550 litros, por ejemplo, que encuentras en un Seat Toledo. Ahora, los materiales en realidad son lo que esperamos. Es plásticos duros por todos lados. Sin embargo, el plástico central, este plástico en color café que encontramos al centro del tablero, es un poquito menos duro que lo demás. Sigue siendo rígido, pero es un poquito menos que todo lo demás. Me sorprendió que yo no he escuchado ningún ruido interior de plásticos rechinando ni golpeteando. Esta unidad tiene más de 4,300 kilómetros recorridos y no he escuchado ningún ruido molesto, ni mucho menos, incluso ni del descansabrazos que tenemos aquí, que hay otros vehículos que de repente no ensamblan tan bien y que van ahí vibrando. Este lo hace bastante bien y eso me ha sorprendido. El equipamiento interior en esta versión consta de aire acondicionado que no es automático, aunque tenemos botones y perillas que nos podría hacer creer que es un aire acondicionado digital o un climatizador. No, es un aire acondicionado automático, pero los controles son fáciles de manejar. Lo que me gustaría es que las intermitentes no estuvieran del lado derecho, sino del lado izquierdo, cerca del conductor. ¿Por qué? Porque finalmente el conductor es el que siempre va en el coche y que tiene la necesidad tal vez de activar las intermitentes más rápido. En su lugar, en el lado izquierdo encontramos el botón para desactivar el Start and Stop que tiene este motor y también para desactivar el control de estabilidad, que no recomiendo hacerlo. Entonces a mí me gustaría nada más hacer el switch. Del lado derecho poner esos controles que no son tan frecuentes o tan necesarios, y del lado izquierdo poner las intermitentes, que es un uso mucho más frecuente y que en situaciones de emergencia es mucho más fácil solo bajar la mano y inmediatamente activarlos. La pantalla de 7 pulgadas tiene una buena nitidez. De hecho es una pantalla que tiene una buena nitidez, pero que no le ayuda al ángulo con el que está. ¿Por qué? Porque está muy acostado y en días muy soleados el brillo del sol logra opacar totalmente casi la mitad de la pantalla. Entonces tienes que estar ahí medio jugando un poco con la cabeza para ver los iconos. En situaciones como esta, que es un día nublado o que puede ser en la mañana o a media tarde, se ve bastante bien. Los iconos tienen colores muy fuertes, muy brillantes, que te ayudan a identificar perfectamente lo que estás controlando, y los controles físicos en la parte de abajo también son fáciles de accionar. Tenemos también una perilla para controlar el volumen y para controlar ya sea adelantar o retrasar canciones o las estaciones de radio. Creo que me agrada mucho que tengamos estos botones físicos y que también, por ejemplo, en cuanto a equipamiento, tenemos en esta versión una pantalla en el cuadro de instrumentos de un buen tamaño, que es de no más de 3.5 pulgadas, que es a color y que te brinda información muy completa. Ahora,
La manera en la que tú accedes a la computadora de viaje no me gusta. ¿Por qué? Porque es a través de un botón en las direccionales, entonces tienes que soltar el volante y tú empezar a manipular este botón y empezar a controlar ahí la computadora de viaje, que es un botón secuencial, es decir, solo te permite ir hacia adelante. Entonces si quieres regresar a una función no puedes, tienes que seguir otra vez hasta hacer un loop y regresar a la función que quieres. Lo que sí es que tienes una perilla aquí, que ya que seleccionas el menú al que quieres ir, esta perilla sí te permite ir hacia adelante o hacia atrás. Entonces me hubiera gustado más que tuviéramos esos controles en el volante. Sin embargo, lo que sí tenemos en el volante son los controles para el sistema de sonido, para subir y bajar volumen, para adelantar o retrasar canciones o estaciones, y también para manos libres, contestar o colgar llamadas. Me gustaría que los controles de la computadora estuvieran también en el volante, que por cierto el volante no viene forrado en piel. Todas las versiones son de plástico y no tenemos volante forrado en piel. Tampoco tenemos el encendido por botón. Algo que también me hubiera gustado es que tuviéramos cámara de reversa. No tenemos cámara de reversa, aunque sí tenemos sensores de estacionamiento traseros. En cuanto a espacios para guardar objetos, tenemos espacios en las puertas que no son muy amplios, y de hecho algo muy curioso, tenemos en la puerta el botón para liberar la cajuela, pero que puede pasar desapercibido porque está muy hacia adelante de la puerta en la parte baja, entonces ahí está. Y también en la puerta tenemos los controles para los espejos exteriores eléctricos. Tenemos espacio delante de la palanca de velocidades para colocar un teléfono. Sin embargo, un smartphone moderno no cabe, queda bastante más grande de lo que tenemos en espacio para guardar. Sí tenemos ahí puerto USB, también un auxiliar y también un tomacorriente. Tenemos dos portavasos en la parte central a un lado del freno de mano, que es un freno de mano pues mecánico, y tenemos un espacio para guardar objetos debajo del descansabrazos central, que es un descansabrazos que está incluso a una buena altura, no te obliga a inclinarte más de lo necesario para recargarte en él. Me parece que tiene una buena altura, es acolchonado y no vibra. Eso me gusta, que es un descansabrazos que la tapa cierra como debe ser y no va vibrando ahí como en otros coches. El espacio en cajuela en este Cavalier es apto para las maletas de los 4 adultos. Tiene una capacidad de 405 litros de capacidad y es inferior a la de un Seat Toledo. Ahí le gana el Seat Toledo. Sin embargo, me parece que es suficiente para cuatro maletas de adultos. Algo que no me gusta es el cuello de ganso. Ya saben que no me gusta. ¿Por qué? Porque al momento de tú bajar la tapa de la cajuela, puede llegar a apachurrar tus maletas. Si no te fijaste, puede llegar a dañarlas o dañar algún contenido que tengas dentro de ella. Por ejemplo, si tienes una mochila con tu laptop, imagínate que bajas y a lo mejor pudiste haber dañado tu laptop. Y bueno, pues en términos generales estamos ante un vehículo agradable de conducir en la ciudad, que tiene una respuesta normal para ir del punto A al punto B. No es un vehículo veloz, no es un Cavalier veloz, no es un Cavalier que te va a hacer ganar arrancones ni mucho menos, pero sí es un Cavalier que busca ser un vehículo como lo fue en sus primeras generaciones en los 90, busca ser un vehículo familiar, apto para 4 adultos o para 2 adultos y 2 niños, por ejemplo, con una buena capacidad en cajuela, con esta versión Premier con un equipamiento interesante en el interior y con un motor que te entrega un buen rendimiento de combustible. Sin embargo, si tú ves hacia los lados, vas a encontrar opciones como un Seat Toledo, que tiene incluso más espacio en cajuela, que tiene un buen equipamiento y que todas las versiones tienen 4 bolsas de aire, 4 frenos de disco y control de estabilidad. Me parece que Chevrolet, si quisiera estar mejor posicionado frente a su principal competencia como es el Toledo, debería de mejorar el tema de seguridad en el interior y de seguridad pasiva y activa en este Cavalier, que es lo que tenemos actualmente. Sobre todo cuando, por ejemplo, incluso también hay versiones de un Hyundai Elantra más accesibles que este Cavalier, que tienen más potencia, que tienen más seguridad, que pertenecen al segmento superior. Chevrolet Cavalier, como ya vimos, yo lo ubico justo frente al Seat Toledo. Sin embargo, el Seat Toledo desde las versiones base tiene 4 bolsas de aire, 4 frenos de disco y control de estabilidad. Para tener eso en el Cavalier tienes que ir hasta esta versión, que es la Premier, que cuesta 296,900 pesos. La versión base ya abajo también y cuesta 239,900 pesos. Ahí, por ejemplo, puedes irte por un Kia Rio que ya tiene 6 bolsas de aire, 4 frenos de disco y control de estabilidad. Es más pequeño y la calidad de marcha no es tan cómoda. Sin embargo, bueno,
el tema de la seguridad me parece que es importantísimo, sobre todo en un auto que está destinado precisamente a viajar con la familia. El Toledo tiene la misma distancia entre ejes, aunque es un poquito más corto en la distancia final y tiene más cajuela, entonces ahí creo que queda mejor parado el Toledo. Lo que sí es que Chevrolet tiene una estrategia mucho más agresiva en el tema de financiamiento y de la facilidad para otorgar el crédito. Ahí es donde sale ganando el Chevrolet Cavalier con promociones muy interesantes y que finalmente te dan acceso a un auto agradable con un buen espacio interior para 4 personas y que en la versión Premier ya tienes 4 bolsas de aire, control de estabilidad, 4 frenos de disco y un muy buen rendimiento de combustible. Definitivamente no es el líder del segmento ni de los subcompactos ni de los compactos, pero es una opción interesante para familias, sobre todo a las que les ha movido la nostalgia el regreso del Chevrolet Cavalier. Es un auto de una marcha agradable y que bueno, pues ahí está como una opción con un financiamiento bastante agresivo. Soy Alonso Maldonado, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like, nos vemos en la siguiente prueba.